Hola, muy buenas tardes y sean todos muy bienvenidos a este webinar creado por Megalabs con el aporte científico de Cardiología Hoy. Mi nombre es Cristian Garmendia, yo soy médico cardiólogo de Buenos Aires, Argentina, editor y parte del equipo de Cardiología Hoy, conjuntamente con el doctor Juan Pablo Costabel, la doctora Alfonsina Candielo y la doctora María Paula Duksinski. Les comento que Cardiología Hoy es un diario digital de cardiología que tiene un profundo compromiso con la formación académica continua. Y en ese contexto, creemos que el intercambio entre colegas es de vital importancia, por lo cual queremos agradecer a Megalabs por haber generado este espacio. En el día de la fecha yo voy a obrar como moderador del webinar. Es por eso que me gustaría darles inicialmente algunas pautas técnicas para disfrutar mejor la reunión. Como podrán apreciar, sus micrófonos están silenciados. Todos sus comentarios, dudas o consultas son bienvenidos y los van a poder realizar por escrito. Pueden acceder a nuestro chat del botón inferior de la barra de menú, como indica la flecha roja, y a la finalización de cada disertación intentaremos darles nuestra opinión. Por otro lado, si tienen algún inconveniente con el audio, pueden ingresar en el menú inferior izquierdo de acuerdo a lo que señala la flecha azul. Antes de continuar, me gustaría, de parte del equipo Megalabs y Cardiología Hoy, solidarizarnos con el pueblo ecuatoriano. Entendemos que están atravesando una situación difícil por la pandemia por coronavirus. Muchos de ustedes pueden tener amigos, colegas, familiares afectados por este virus, por lo cual les mandamos un gran abrazo, les agradecemos su presencia y esperamos que en la próxima hora podamos tener un espacio distendido y agradable entre colegas. Hoy vamos a tener dos charlas programadas. La primera charla va a estar a cargo de la doctora Alfonsina Candielo, editora de Cardiología Hoy, y la segunda charla va a estar a cargo del doctor Costabel, Juan Pablo Costabel, muy conocido por todos ustedes. Y vamos a tener el honor de contar con dos invitados de prestigio. Para comenzar, vamos a iniciar con la disertación de la doctora Alfonsina Candielo. Alfonsina, ¿estás por ahí? Sí, Cristian, muchísimas gracias por la presentación. Tengan todos muy buenas tardes y muy buenas noches. La verdad que esta charla la hemos pensado para charlar un poco y discutir un poco, intercambiar opiniones en lo que respecta a los cambios que se están sucediendo en el ámbito de la telemedicina en estos tiempos de pandemia. Un poco la idea nuestra es intercambiar opiniones y experiencias, así que buscamos que este webinar sea lo más interactivo posible, así que después de la charla vamos a tener un espacio para las preguntas y respuestas y aprender entre todos. Entonces, para entender un poco dónde estamos, ¿no? Ahora, en el medio y transitando esta pandemia, tenemos que siempre entender de dónde venimos. Y esta diapositiva a mí me encanta porque en estos 8 años, digamos, desde el 2005 hasta el año 2013, vemos cómo fue evolucionando la tecnología, ¿no? Es el mismo lugar con 8 años de diferencia, casi que la misma cantidad de gente y se ve, digamos, claramente las diferencias tecnológicas y sociales, digamos, en estas dos fotos, ¿no? La primera, la de arriba, en el año 2005, es la asunción del Papa Benedicto XVI, y la de abajo la del Papa Francisco. Y claramente lo que fue sucediendo y lo que empezamos a transitar desde hace unos años es la evolución digital, en donde gracias a la evolución de la telefonía celular, acompañada por los cambios y la evolución en la tecnología, pasamos a manejar un montón de cosas que antes no podíamos hacer a través del celular, y gracias obviamente a la evolución digital que fuimos experimentando. Y eso básicamente se vio acompañado de un cambio, digamos, en el uso de Internet, ¿no? O sea, de pasar de utilizar Internet en las PCs de escritorio o en las notebooks hacia trasladar, digamos, esta utilización de este uso de Internet y de las aplicaciones a través de los smartphones y de las tabletas. Entonces, en este contexto es que surge o se empieza a trabajar en lo que se llama e-salud o e-health,
que básicamente es la aplicación de las TICs, que son tecnologías de información y comunicación aplicadas a la salud, y básicamente en un medio en donde uno busca mejorar no solamente el acceso a la medicina, sino también su eficiencia y la calidad de los servicios de salud. Y dentro de lo que se llama, digamos, eHealth, se encuentra y se enmarcan un montón de factores, desde la telemedicina, que es lo que vamos a hablar hoy, lo que se llama mHealth, que es todo lo que está relacionado a poder hacer monitoreos de salud por a través de teléfonos móviles, la historia clínica electrónica, la posibilidad de dar educación médica continua o el e-learning, y todo obviamente intentando que se estandaricen los procesos y en un ámbito, digamos, de interoperabilidad en donde se puedan conectar varias plataformas y varios tipos de tecnología. Entonces, ya desde hace varios años que se vio una tendencia mundial en lo que respecta a las consultas online, en donde se fueron implementando para diversos usos, pero la realidad es que, digamos, uno tiene que entender a la telemedicina como una forma de hacer medicina, digamos, no es una medicina distinta, sino que es una herramienta que nos permite a nosotros intentar realizar una buena medicina de manera complementaria y acortando sobre todo las distancias existentes entre los médicos y entre nosotros como médicos y nuestros pacientes. Pero lo más importante era que el previo, digamos, a toda esta pandemia, digamos, lo virtual y toda la cuestión de la telemedicina se vivía, o por lo menos a mí me gusta vivirlo como algo complementario, digamos, entre las consultas presenciales y las que no lo son. Y esto básicamente, digamos, la falta de una adopción generalizada, básicamente se debió a varios factores y a resistencias o barreras que están presentes en todos los actores que están involucrados, no en los médicos, porque claro, digamos, algunos pueden sentir que el no revisar al paciente, el no tener un examen físico, no pueden ayudarlo desde el punto de vista médico, o no pueden mantener una buena relación médico-paciente. Desde el punto de vista de los pacientes, porque de la misma manera, ellos tal vez, sobre todo los pacientes que tienen mayor edad, digamos, buscan el hecho de poder ver al médico, de verlo, digamos, en el momento, y de poder resolver todas sus dudas a través, y obviamente basándose también en un examen físico. La limitación en las barreras, digamos, de los financiadores, en donde por miedo probablemente a poder, a no poder controlar, ¿sí? Este tipo de adopción, bueno, este tipo de consultas, es que tampoco se pudo, digamos, implementar de manera generalizada, y todo esto obviamente, digamos, en el marco de una ausencia de legislación específica. Entonces, ahí en ese momento estábamos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué fue lo que pasó cuando llegó COVID? Y la realidad es que este virus nos ha cambiado la vida sin duda a todos. Y esto hizo que obviamente que se empiecen a instaurar un montón de comportamientos que son consecuencia de ir transitando las diversas fases de la pandemia, ¿no? Entendíamos que si antes nos lavábamos las manos, ahora lo teníamos que hacer de manera más frecuente. Entendimos, digamos, lo que se llama distanciamiento social, y aplicando obviamente las primeras fases de la pandemia, en donde uno busca contener, digamos, esta propagación de la enfermedad, digamos, donde se busca solamente aislar a los casos importados, que fue el comienzo de todo esto, pero en cuanto este virus, digamos, empezó a circular en la comunidad, entramos en las fases de mitigación de la pandemia, en donde básicamente terminamos todos con un cierre y con una cuarentena, un aislamiento que en nuestro país le dicen social, obligatorio. Y nos apareció un nuevo concepto, que es este concepto de aplanar la curva, ¿no? En donde si uno no toma todas estas medidas nuevas, estos nombres nuevos que aprendimos, digamos, a utilizar, sin realizar todas estas medidas de protección, el sistema de salud se desborda. Entonces, lo que uno tiene que buscar con todas estas medidas es la famosa frase de aplanar la curva o aplastarla incluso, y eso va a hacer que absolutamente, digamos, todos los sistemas de salud puedan contener todos los casos y sobre todo los casos graves que requieran de terapia intensiva. Entonces, claro, todo esto generó obviamente cambios
en nuestra sociedad, ¿no? Y con la frase y el hashtag quédate en casa, nos han pasado un montón de cosas, nos ha cambiado la forma en que nos relacionamos entre nosotros, probablemente vaya a pasar mucho tiempo para que podamos volver a saludarnos de esta manera, y sobre todo los argentinos que tendemos a saludarnos con besos y con abrazos, probablemente pase mucho tiempo para que volvamos a hacerlo. Cambió la educación de nuestros hijos y de los chicos, incluso la nuestra, en donde todo se viró, digamos, hacia educación virtual, como lo que estamos haciendo hoy a la noche. Cambió la forma de ver el trabajo. Aquellas empresas o aquellas compañías en donde podían volcarse hacia el home working con esta pandemia, digamos, lo están haciendo, y de vuelta, este tipo de reuniones probablemente pase mucho tiempo para que volvamos todos a tenerlas, y como varios de ustedes lo deben estar experimentando, terminamos como hoy, y como es nuestro caso, hablando con una computadora. Entonces, pero digamos, todos estos cambios, obviamente nuestro paciente cardiovascular está inmerso y no es ajeno, digamos, a todo esto, y básicamente, digamos, entendemos que el quédate en casa sobre todo es para aquel paciente de alto riesgo, que es el que tiene más comorbilidades y es el que tiene mayor riesgo de que le vaya mal y que caer dentro de ese 5% que requiere terapia intensiva, y básicamente por todos los factores que ya conocemos, ¿no? Por ser hipertensos, diabéticos, por tener enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, en fin, digamos, el paciente cardiovascular de por sí es un paciente de alto riesgo, y en donde está claro que el quédate en casa está dirigido en la mayor parte para este tipo de pacientes. Y en este, digamos, aislamiento, ¿no?, que sufren nuestros pacientes, claro, tiene un montón de implicancias que tal vez en la vida habitual, digamos, nunca nos pusimos a pensar en lo importante que eran, cómo conseguir la medicación. Nos preocupábamos antes porque, digamos, hacer hincapié o crear aplicaciones para que el paciente sea adherente al tratamiento, y de repente ahora no puede obtenerlo porque se tiene que quedar en su casa. No puede tener los controles con su médico habitual y debería virar autocontroles. Pero todo esto lleva un proceso de aprendizaje, y sobre todo qué hacer frente a una urgencia, que es lo que va a hablar Juan Pablo dentro de un ratito. Entonces, claro, toda crisis obviamente acarrea, ¿no?, un momento de oportunidad, y esto sin duda es lo que pasó con la telemedicina y con el COVID-19. Claramente esto ha generado, digamos, que se rompan rápidamente todas estas barreras de las cuales les mencioné recién. Entonces, digamos, esa resistencia que había por parte de los médicos, cuando los médicos se dieron cuenta que nadie iba a ir al consultorio, dijeron, bueno, la telemedicina la verdad es una buena opción para seguir a nuestros pacientes. Y si uno dice, bueno, el paciente, digamos, que tenía sus dudas y su resistencia para esta adopción, la realidad es que cuando se encontró aislado, encontró en la telemedicina una herramienta para no estar tan solo y para poder pedir, digamos, y ayuda en el caso de que sea necesario. Los financiadores, como es el caso de Medicare y de Medicaid en Estados Unidos, están terminando reconociendo y aceptando las consultas virtuales, básicamente porque el sistema de salud está desbordado. Y frente a la ausencia de una legislación específica, se flexibilizan un montón de cosas y un montón de pautas que antes eran como bastante más rígidas y que en el contexto de una emergencia internacional, digamos, se ven como súper justificadas para que la gente esté controlada. Entonces, de pasar a esta evolución, que era en la era pre-COVID, en donde estábamos en plena evolución digital, el hecho de quedarte en casa hizo que nuestras Pascuas se vieran de esta manera en el Vaticano, y todo se ha cumplido tan a rajatabla que en el caso en el lugar en donde nosotros trabajamos, ya hace varios años, del 2017, intentando luchar contra los financiadores para implementar la telemedicina, como les dije previamente, como algo complementario a la práctica nuestra. Y como pueden ver, digamos, teníamos alrededor de 100, como mucho, 100 consultas virtuales por mes. Y esto es lo que generó COVID, que básicamente podamos virar 180 grados la atención de nuestros pacientes, intentando cuidarlos, alejándonos de la institución, pero a la vez brindándole todo el cuidado que le dábamos de manera presencial, pero de manera virtual, tenerlos controlados y asegurarle el acceso a la medicación que para ellos es tan importante. Y frente a la pregunta de cómo hacerlos, la realidad es que vale todo, digamos. Esto es una situación única, es inédito y nadie tiene la experiencia como para saber, digamos, de qué manera transitarlo, pero si uno tiene en claro que lo que quiere hacer es cuidar a su paciente,
vale chequear cómo está y solucionarle todas sus dudas de manera telefónica, vale hacerlo con plataformas sofisticadas, y si no, vale hacerlo con Zoom, como estamos haciéndolo de esta manera, o con Skype, que es lo que flexibilizó Estados Unidos con sus normas IPA, y nosotros particularmente lo hacemos a través de una teleconferencia de WhatsApp. Entonces, básicamente lo que buscamos es que nuestro paciente sea adherente al tratamiento, buscamos que aprendan, digamos, a monitorearse desde algo muy sencillo como es controlarse la presión, o controlarse la glucemia para el caso de los pacientes que sean diabéticos, hasta algo mucho más complejo que es poder monitorear a distancia, ya sea un holter con parámetros de alarma, o algún dispositivo como algún marcapaso o cardiofibrilador, y poder hacer esto, digamos, a distancia, e incluso la posibilidad de utilizar la telemedicina como un triage frente a la emergencia, dedicado básicamente a determinados síntomas como dolor de pecho y demás, entendiendo que esto no debe retrasar la consulta a los servicios de emergencia, sino facilitarla. Y básicamente esto trae aparejado, digamos, un concepto del empoderamiento del paciente, que es lo que uno quiere lograr, digamos, con la instauración de la telemedicina, y que esto, digamos, todo esto que está sucediendo probablemente hubiera tardado aproximadamente 10, 15 años más en que suceda, y COVID ha permitido que esto suceda de manera rápida. Y básicamente nosotros hacemos hincapié en esto, ¿no? O sea, todo el mundo y los ministerios o las autoridades sanitarias se concentran en aplanar la curva de COVID, y nosotros trabajamos, o como cardiólogos tenemos que trabajar para aplanar las otras curvas que están asociadas a la pandemia y que van a venir seguramente en los próximos meses. La segunda curva, que es la que está asociada, digamos, al impacto que tiene la restricción de los recursos en ciertas condiciones no COVID que son urgentes, como lo son el infarto y como es el accidente cerebrovascular, que esto sin duda esa curva va a estar, y si nosotros tenemos controlados a los pacientes con una buena adherencia al tratamiento, vamos a lograr aplanar esta segunda curva. Y la tercera curva que también nos interesa, digamos, que es el impacto de la interrupción del cuidado de las condiciones crónicas como hipertensión y diabetes. Y obviamente la cuarta curva, digamos, que ya tiene, digamos, un mix de cosas que está asociada con el trauma psicológico, incluso con las limitaciones económicas o las crisis económicas que van a sobrevenir luego de esta pandemia. De esta forma, a modo de conclusión, está clarísimo que esto es una situación inédita, que no, por lo menos no, es lo que nos toca vivir en la actualidad, y que la realidad es que estamos escribiendo la historia, que probablemente haya un antes y un después de COVID-19 para lo que es todo el ámbito de la telemedicina, y que está claro que debería considerarse como una herramienta complementaria en el seguimiento del paciente si uno piensa cuál va a ser el rol de la telemedicina pasada esta pandemia. Clarísimo, Alfonsina, muchísimas gracias. Si estás de acuerdo, vamos a destinar unos minutos para preguntas de la audiencia. Queremos agradecerles la interacción. Están llegando muchas preguntas, muchos comentarios. Por una cuestión de tiempo solo vamos a seleccionar algunos. Les pedimos disculpas por eso. De todas formas, todo lo que no podamos resolver en esta reunión, les vamos a brindar nuestra opinión por correo electrónico después de este webinar, si están de acuerdo. Alfonsina, voy a leerte una pregunta de uno de nuestros colegas. El colega pregunta: doctora Candielo, ¿usted considera que realizar consultas virtuales es igual de seguro que las personales? Bueno, la verdad es una pregunta súper interesante, y forma parte, digamos, de las barreras iniciales, ¿no?, para la adopción generalizada. Como les dije antes, las consultas virtuales, digamos, deberían ser consideradas como una herramienta adicional en el seguimiento del paciente, ¿sí? Digamos, no todas las consultas se pueden completar de manera efectiva y eficiente sin un examen físico, ¿sí? Con lo cual, digamos, en determinados casos, ejemplo, digamos, dolor de pecho, que uno necesita la realización de un electrocardiograma o de enzimas o de abdómenes agudos y demás, está claro que el paciente tiene que consultar al servicio de emergencia, pero la gran mayoría de las consultas, y sobre todo aquellas de pacientes crónicos que necesitan seguimiento, como aquellos con insuficiencia cardíaca o coronarios crónicos,
o con enfermedad vascular periférica, que uno busca la adherencia al tratamiento, se pueden completar y realizar sin ningún tipo de inconvenientes de manera virtual. Excelente, Alfonsina, muchas gracias. La próxima pregunta dice así: el cardiólogo que realiza consultas virtuales, ¿qué signos debe tomar como alarma para alertar a su paciente a que consulte al servicio de emergencias? Bueno, básicamente dependiendo de la pregunta, digamos, de la consulta del paciente, ¿no? O sea, está claro que si el paciente consulta por angina, un dolor de reposo característico que, digamos, es prolongado y con síntomas asociados de sudoración, náuseas y demás, son síntomas sugestivos de infarto, está claro que, digamos, no tiene que ser muy prolongada la consulta, y la sugerencia, digamos, es básicamente que consulte al servicio de emergencia o que llame al servicio de emergencia. Claramente, digamos, hoy en el contexto de una pandemia, la orientación de la consulta virtual es completamente distinta a lo que se puede utilizar después en un futuro, una vez que suceda esto. Pero claramente todos aquellos síntomas que hablen de una patología que requiera una atención en la guardia, esa tiene que ser la consulta, digamos, la sugerencia nuestra como cardiólogos, ¿no? Excelente, Alfonsina. Por motivos de tiempo vamos a continuar con la reunión. Quiero darle la bienvenida a uno de nuestros prestigiosos invitados del día de la fecha, el doctor René Vicuña. El doctor Vicuña es médico cardiólogo, especialista en electrofisiología de arritmias. Actualmente trabaja en el Centro Metropolitano de Quito, Ecuador. Doctor Vicuña, ¿me escucha? Doctor Vicuña. Ahí, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, lo escuchamos perfecto. ¿Cómo Buenas está? noches. Gracias por la invitación. Gracias por el comentario inicial, la preocupación de lo que está sucediendo en el Ecuador. Definitivamente los médicos cardiólogos, en honor al tiempo, un pequeño comentario a la doctora que expuso, sin lugar a dudas, los pacientes es el problema en la telemedicina. Les comento como anécdota, una paciente que me llamó porque es la única forma de verles, de consultarles, y me dijo: doctor, ¿y cómo me va a examinar? Y ese es el único, tal vez, límite más importante que tenemos ahora los médicos y en especial los cardiólogos, que necesitamos sin lugar a duda tomarle el pulso, tomarle la presión arterial, la saturación y ver la forma de auscultar al paciente. Y mientras no logremos hacer eso, pues no vamos a tener una aproximación diagnóstica como si tuviéramos al paciente al frente. Pero es sin lugar a duda hoy por hoy la única forma que podemos acceder para controlar a nuestros pacientes. Gracias. René, buenas noches. Juan Pablo Costabel te habla. ¿Cómo estás? Hola Juan Pablo, buenas noches, un gusto. Bueno, de nuevo muchas gracias por aceptar esta invitación. Y en los últimos días, bueno, uno está leyendo mucho, como charlamos hoy a la tarde, sobre lo que es COVID. Y veíamos que vos te tuviste que enfrentar con algunas situaciones en donde los pacientes no pudieron ser internados por distintas razones en el contexto de una alta sospecha de COVID, y recurriste a la nitazoxanida como tratamiento. Vi buenos resultados de tus pacientes y quería que aprovechemos para que el resto de los colegas lo escuchen. Ahí creo que te quedó el micrófono para activar, René. Ok, ahí estoy. Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, es una cuestión un poco patética porque básicamente el SARS-CoV-2 es tratado por terapia intensiva, neumólogos, infectólogos y todo el paquete grande de prácticamente de cuidado intensivo. El cardiólogo también es llamado por complicaciones cardiovasculares o por la presencia de algunos tipos de complicaciones. Curiosamente, tuve la oportunidad e inclusive por vía telefónica de tratar a 3 pacientes de otra provincia del Ecuador. El grande problema de infección en el Ecuador es básicamente la costa.
Tenemos coronavirus en todo el territorio, pero las ciudades más densamente pobladas son Guayaquil y Quito. Y existe una diferencia abismal entre el número de pacientes que tienen COVID en Guayaquil y en Quito, una proporción aproximadamente de 10 veces más que el valor de Quito. La curva de Guayaquil es una curva en pico, la curva de Quito tiene una tendencia a ser un poco más aplanada. Pero volviendo a los pacientes, fueron 3 pacientes iniciales. En este momento tengo 4 en el Ecuador y un paciente fuera del Ecuador en Estados Unidos, como le comentaba a Juan Pablo. Y me llamaron porque son amigos, son familiares de una asistente mía y me llamaron a comentar que realmente estaba muy mal y que no tenían acceso al sistema de salud y clínicamente por su entorno, eran pacientes que tenían altísima sospecha de COVID. El primer paciente era un paciente que tenía una saturación muy baja a pesar del uso de oxígeno, que había recibido acetaminofén, estaba en tratamiento con acitromicina. No se pudo realizar ninguna prueba para COVID. No se hizo una radiografía de tórax, no tenía una tomografía, no tenía nada. Un paciente escasos recursos, bueno, de moderados recursos, pues porque es un pastor. Y este paciente estaba muy mal y me llamaron a ver si había alguna otra opción. Yo en un inicio pues me negué, me dije yo no manejo COVID directamente, pero ante la insistencia le dije yo no le puedo dar hidrocloroquina, no le puedo dar cloroquina. Sé que puede tener algún efecto el uso de algunos antiparasitarios, entre esos la nitaxosanida, y le di nitaxosanida una dosis que pues en principio pensé que podía ser eficaz. Le di inicialmente 1 gramo y luego 500 cada 12 horas. Para resumirles el cuento, las 2 pacientes siguientes, que eran mamá e hija, la mamá en un mejor estado, pero asmática, y la mamá hipertensa, también estaban con un cuadro muy, muy sugestivo en una fase intermedia, porque ambos pacientes tenían probablemente neumonía, o los 3 pacientes tenían neumonía al menos. También recibieron exactamente la misma dosis y el resultado fue espectacular. Realmente me quedé sorprendido. Intenté comunicarme con el ministro de Salud, a quien le llamé. Le dije que había pasado esto. Creo que no trascendió, pero es una opción, es una buena opción, sobre todo en pacientes que uno está limitado y que vemos que están falleciendo sin ningún soporte médico, sin ningún acceso al sistema de salud por A o B o Z razones. Y estos pacientes evolucionaron de una forma espectacular. No estoy diciendo con esto que es del milagro. En Estados Unidos y sobre todo en Australia existe hoy actualmente, creo que en Australia, un estudio con otro tipo de antiparasitario, la ivermectina, creo que es ivermecina, alguna cuestión así, que es un antiparasitario inclusive para animales, para perros y para humanos también, y que existe un uso excesivo porque en principio los estudios in vitro fueron buenos. Los pequeños estudios con nitaxosanida no fueron muy satisfactorios clínicamente in vitro, pero ante la presencia de esta necesidad lo utilicé y me fue bastante bien. René, gracias por compartir esta experiencia tuya. Entendemos que tener que llegar a eso no fue una situación agradable para vos. La verdad es que uno está viendo la evidencia que hay publicada en relación a tratamientos para COVID y en muchos casos hay trabajos publicados con bajo número de pacientes. Así que lamentablemente es una situación que nos apura a buscar tratamientos y entonces hace perder toda esa estructura que teníamos montada hasta ahora de medicina basada en la evidencia, de estudios de grandes dimensiones, para pasar a esto, a decir, bueno, es la experiencia. Y lo mismo está pasando con hidroxicloroquina, donde los primeros trabajos franceses mostraban una reducción
rápida y significativa de la carga viral, y ahora en la vida real parece que a lo mejor no es tan así, lamentablemente. Así que te agradezco de nuevo por compartir esa experiencia. Creo que ha sido muy valiente. Creo que los médicos tenemos que tratar de dar, en base a lo que tenemos, el mejor tratamiento, y vos lo hiciste. Así que gracias, René, de nuevo. Con mucho gusto. Gracias a ustedes. Doctor Vicuña, le agradecemos mucho por su tiempo, y por motivos de tiempo justamente vamos a continuar con la próxima presentación. Juan Pablo. Bueno, como Alfonsina dijo anteriormente, uno de los problemas que tenemos es que estamos sumamente centrados en tratar de evitar las infecciones por COVID, y eso es sumamente razonable, pero a lo mejor una de las cosas que se nos están perdiendo en el medio es qué pasa con nuestros pacientes con dolencias cardiovasculares, esos pacientes que nosotros veníamos cuidando muy celosamente, esos pacientes a los que les hacíamos estudios periódicos para diagnosticar tempranamente problemas cardiovasculares, para tratarlos precozmente, para tratar de reducir la carga de sus factores de riesgo. Bueno, y ahora como les debe pasar a ustedes, no estamos haciendo mucho de eso. O sea, nos estamos dedicando a tratar las urgencias y nos estamos dedicando a tratar de que nuestros pacientes no tengan COVID, y si lo tienen, que lo resuelvan de la mejor manera. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con las enfermedades cardiovasculares durante la pandemia? Y hemos leído mucho de cuáles son los problemas cardiovasculares que trae la infección por COVID, y todos estamos enterados de esa tormenta de citoquinas que genera la infección, de ese estado inflamatorio tan alto, de esa lesión a nivel endotelial, de ese pequeño trombo en la microcirculación. Toda esa fitopatología creo que la entendemos el mecanismo del distrés, entendemos el mecanismo por el cual se puede producir miocarditis, entendemos por el cual el mecanismo por el cual... ¿Me escuchás, Juan Pablo? Discúlpame, tenemos un problema con la presentación. Hay gente que no puede ver tus diapositivas compartidas. A ver si podemos... Sí, yo lo estoy... ¿Vos lo estás viendo ahí, Cristian? Estoy viendo la diapositiva de presentación. Sí, entonces deberíamos estar bien, ¿no? Bien, continuemos. Ahí estoy pasando a la segunda diapositiva. Si la gente la puede ver, avanzamos. Creo que ahí se ve. Entonces, como decíamos, a modo de ejemplo, yo traje este paciente, que es un paciente que consultó en nuestra institución recientemente, y es un paciente que, fíjense por las fechas, el 28 de febrero él vuelve de un viaje en España, una persona muy, muy consciente de lo que era el riesgo de haber viajado a España, y decide entrar en cuarentena a pesar de que no estamos en la fase de cuarentena obligada en nuestro país. Y después de haber vuelto, a los 15 días, él comienza con una disnea en clase funcional 2. Ya cuando volvió de España tenía un dolor en la pantorrilla que trató de minimizar porque no quería ir a consultar a ningún hospital por el miedo de todo lo que podía pasarle. Y además de esto agregó disnea en clase funcional 2. Esa disnea progresó en los días posteriores hasta clase funcional 3 y decide no consultar, como decíamos, por miedo. Fíjense que es interesante. En este caso él no consulta por miedo a él tener COVID y contagiar a otra persona. Y si no tenía COVID, el miedo a tener que ir a un hospital y contagiarse él, y todo lo que significaba salir. Entonces, esta es una realidad de nuestros pacientes. El 28 del 3, él progresa en esa clase funcional y llega a una disnea en clase funcional 4 asociado a diaforesis y a palpitaciones, y decide consultar a la guardia. Y fíjense que esto pasó más de 15 días después de haber vuelto de su viaje. Es interesante el electrocardiograma que muestra la taquicardia sinusal con desviación del eje a la derecha, sin alteraciones isquémicas claras, una onda Q rápida en D3, una onda T negativa también en D3. Y esta fue la radiografía de tórax que presentó el paciente al ingreso. Si nos ponemos en situación, un paciente volviendo de España con disnea, la primera sospecha fue que se tratase de una infección respiratoria por COVID, y todo fue apuntando para ese lado. Se le hizo una tomografía, la tomografía no presentó
infiltrados a nivel parenquimatoso, con lo cual la sospecha de COVID empezó a bajar, pero el paciente no estaba bien. El paciente evolucionó estando en la guardia con tendencia a la hipotensión, 105 de sistólica, la taquicardia que iba y venía, la saturación 85 al aire ambiente, requiriendo oxígeno para mejorar esa saturación. Su producción era regular, pero el segundo ruido estaba aumentado en el área pulmonar y tenía un R3 derecho, o sea, como falla cardíaca derecha. Se le realiza un laboratorio, el laboratorio mostraba una ligera leucocitosis con troponina elevada y dimerol elevado y NT-proBNP elevado, sin alteración de la falla renal. Esos son los gases que tenía el paciente en ingreso, como vimos, una desaturación que corregía con oxígeno. Y entonces recién ahí, después de haber descartado COVID, se le hace una angiotomografía que muestra esta imagen de trombo a nivel de la bifurcación de la arteria pulmonar, un trombo de importante características con impacto en los dos pulmones, o sea, un trombo bilateral que estaba casi cabalgando. Evidentemente, esto era lo que le estaba pasando al señor y esto no era COVID. Este es el ecocardiograma que tiene el paciente, fíjense, dilatación severa del ventrículo derecho. Si analizamos, esta es la arteria pulmonar por ecocardiograma, dilatación de la arteria pulmonar, aumento significativo de la presión pulmonar. Bueno, ¿qué es lo que se hizo con este paciente? Este paciente se le decidió iniciar tratamiento con heparina sódica. El paciente inicialmente no mejoró, dudamos de la administración de trombolíticos, pero claro, o sea, 18 días después del inicio de los síntomas, administrar trombolíticos no era una posibilidad, y entonces ya nos quedaban pocos tratamientos. Fíjense que teníamos que ir a hacer una endarterectomía con catéter, o teníamos que hacer una endarterectomía quirúrgica, y la verdad que eran situaciones que, si el paciente hubiese podido consultar 5, 10 días antes, se podrían haber evitado. Lamentablemente eso no lo hizo. Afortunadamente el paciente, después de unos días de anticoagulación con heparina, evidentemente empezó a resolver algo del trombo, y eso le permitió mejorar su saturación, bajar su presión pulmonar, mejorar su función ventricular derecha, y el paciente se pudo ir de alta anticoagulado, pero con presiones pulmonares que eran moderadas. Es decir, esto es un ejemplo del impacto que tiene el COVID en nuestras vidas. Tanto el paciente tiene miedo a salir de su casa, tiene miedo de contagiarse, tiene miedo de contagiar a otra persona. Cuando va al hospital, fíjense que el médico enseguida piensa en COVID y no piensa como hubiésemos pensado hace un mes, en que si un señor vuelve de un viaje en avión y tiene dolor en la pantorrilla y disnea súbita, es una embolia pulmonar como finalmente era. Si analizamos el impacto en la cantidad de procedimientos que tiene en el mundo, se puede ver en los trabajos que vienen de España, que el número de procedimientos de coronariografías que se han hecho en la etapa COVID versus la etapa no COVID, es decir, la etapa COVID son las rayas grises en relación a la etapa no COVID, que es la verde, fíjense cómo ha caído drásticamente. O sea, el número de coronariografías diagnósticas que se hacen es significativo. Si uno analiza el número de angioplastias primarias, es decir, de activaciones por infarto, también es significativa la reducción del número de infartos. El número de procedimientos como TAVI, mitral clip, definitivamente también se ha reducido, y esta es la forma global de mirarlo. Fíjense, entre 40 y 50% de reducción de los procedimientos en España en etapa COVID. En Estados Unidos se ha demostrado últimamente lo mismo. En marzo, o sea, la etapa, y sobre todo en estados en donde el número de pacientes con COVID es importante, hubo una reducción de cerca del 38% de las angioplastias primarias. En Austria, reducción significativa de los síndromes coronarios agudos, reducción significativa de los infartos con elevación, reducción significativa de los infartos sin elevación, es decir, todo tipo de infartos se reduce. Y esto es información también que viene de Hong Kong, en China, que no solamente vieron una reducción del número de angioplastias, sino que también cuando uno mira los tiempos que tardan los pacientes en consultar, el tiempo isquémico, claramente se cuatriplicó en estos casos, en estos centros de China, y no solamente el tiempo isquémico, sino el tiempo en el hospital para poder llegar a la sala de hemodinamia también se extiende definitivamente, y probablemente tenga relación con que todo está preparado para COVID. Entonces todo ese proceso de traslado del paciente para hacer una angioplastia primaria también se ve afectado. Entonces, cuando uno se pregunta cuáles son las razones para que esto suceda, bueno, uno diría, hoy he hablado con un médico que me decía, bueno, pero esa información, Juan Pablo, puede ser positiva, porque de alguna manera hay una reducción de los infartos, y uno diría, a lo mejor
algo de la pandemia está influyendo en que nos cuidemos más y que tengamos menos infartos. Sin embargo, esta información va en contra de pensar en eso. Fíjense, esto es en Nueva York, de estos días, cómo a medida que las muertes por COVID han ido aumentando, también aumentaron los paros cardíacos en domicilio y las llamadas al 911 por paro cardíaco. Y muchos de estos pacientes de paro cardíaco, cuando se hicieron anatomías patológicas, fueron infartos. Es decir, que tenemos que sospechar, a pesar de que no tenemos esa información aún de ninguno de los países que ha pasado por la pandemia, que la reducción en el número de procedimientos para tratar los infartos está relacionado a que los pacientes no consultan y a que los pacientes tienen infartos y a lo mejor no llegan ni siquiera al hospital. Y eso es de una gravedad notoria. Entonces, ¿por qué hubiésemos pensado en reducción, teniendo en cuenta que el aumento del estrés psicosocial que se vive a raíz de la pandemia definitivamente gatilla infartos? Si la relación que existe entre las infecciones virales y los accidentes de placa aterosclerótica que llevan a los infartos es conocida desde hace mucho tiempo. Si además sabemos que en muchas ocasiones la infección por COVID puede generar un cuadro de miopericarditis que puede simular incluso infartos, es decir, las activaciones deberían ser mayores. Y creo que en la derecha es donde están los problemas. El miedo de los pacientes a salir de sus casas, el temor que tenemos los médicos a que los pacientes salgan de su casa, la falta de control de esos factores de riesgo que hacíamos habitualmente, la dificultad que tienen los pacientes, como dijo Alfonsina antes, para poder adquirir medicación, para poder controlarse. Bueno, la telemedicina es una cosa muy buena, pero René comentaba recientemente esto de que, bueno, no lo puedo, ese contacto directo que teníamos con los pacientes, esa palabra directa que influía en que el paciente se cuidase de una mejor manera, la estamos perdiendo. Y también tenemos que asumir que los médicos podemos tener errores diagnósticos porque estamos muy sesgados a que en esta época todo puede ser COVID. ¿Qué podemos hacer por esto? Bueno, creo que de alguna manera, cuando uno mira los logros que hemos obtenido en el último decenio con una reducción de las muertes cardiovasculares, y esa reducción de las muertes cardiovasculares está vinculada a esos procedimientos y a esos tratamientos que nosotros hemos dado a nuestros pacientes y que insistimos y que salvan vidas y que reducen la chance de que tengan problemas. Tendríamos que pensar en no descuidarlos de esa manera, sobre todo porque las enfermedades cardiovasculares no solamente son la primera causa de muerte en el mundo, sino que a su vez son la primera causa de discapacidad. Es decir, si uno mira este cuadro, la muerte cardiovascular fue siempre el primero en el ranking para producir discapacidad y alteración de la calidad de vida, y sigue siendo en el 2017 la primera causa en el ranking. Y tenemos que ser conscientes de que si descuidamos a nuestros pacientes con dolencias cardiovasculares y perdemos los controles y dejan de tomar su medicación, probablemente aumente significativamente la mortalidad por causas cardiovasculares por la falta de cuidado que pueden tener nuestros pacientes. Tanto la tasa de eventos como se puede ver aquí, la mortalidad cardiovascular. Entonces, como mensaje final y abriendo la discusión a esta parte para ver qué es lo que nos pasa en nuestros países, uno podría decir que hay enfermedades que no pueden esperar y hay situaciones de emergencia que no pueden esperar. Que el éxito de los tratamientos está en que no se interrumpan, y eso es una cosa que tenemos que seguir haciendo, no interrumpirlos. Entendemos que la pandemia es una situación grave, entendemos que la cuarentena es una medida excelente para reducir eso, pero tenemos que saber qué paciente tiene que salir de su casa, a qué paciente controlar de aquella manera. Seguir controlando a nuestros pacientes, adecuándonos a la situación actual y tomar a esas medidas de seguridad e higiene para cuidarnos, la gente que es personal de salud, y cuidar a nuestros pacientes cuando deben ir a un servicio de emergencia. Muchas gracias. Perfecto, Juan Pablo, clarísimo. Tenemos algunas preguntas de la audiencia, les agradecemos por la interacción. Aquí un colega nos pregunta, doctor Costabel, ¿por qué tenemos mucho dolor de pecho en pacientes con coronavirus? ¿Si hay alguna relación cardíaca? Bueno, creo que es una buena pregunta. Como dijimos antes, por empezar, la infección por coronavirus y su impacto a nivel pulmonar muchas veces uno de los problemas que genera es el dolor torácico. Así que, y muchos pacientes se quejan de eso. Y nos pasó la semana pasada en nuestro centro que un paciente que venía con una sospecha de infarto de miocardio por un electro que tenía una estimulación con catéter de marcapaso y impresionaba hacer una rama izquierda,
finalmente lo que tenía era una infección respiratoria por COVID, y sí, la infección respiratoria no solamente produce falta de aire, sino que también produce dolor torácico, y eso nuestros pacientes lo sienten. Además de que, como ya sabíamos con la gripe, ya sabíamos con la neumonía, por lo cual vacunamos a nuestros pacientes, ese tipo de infecciones gatillan accidentes de placa, así que las dos cosas pueden estar juntas. Y además, un tercer mecanismo, que es esa situación de alta prevalencia de miocarditis que estamos viendo particularmente en los pacientes con COVID. Excelente, Juan Pablo. Por cuestión de tiempo vamos a tener que continuar y me gustaría darle la palabra a nuestro otro invitado prestigioso del día de la fecha, el doctor Luis Alón. El doctor Alón es médico cardiólogo, especialista en electrofisiología de arritmias. Actualmente es el coordinador del Servicio de Cuidados Intensivos Cardiológicos y de la Unidad de Arritmias del Hospital Luis Bernaza. Doctor Alón, ¿nos escucha? Doctor Alón. Yo hablé con Luis, Cristian, hace un rato. Sí, sí. No sé si Luis sabe ahí que tiene cómo activar su micrófono. Ahí estoy intentando. ¿Ahora? Perfecto. Perfecto, Luis, gracias por estar acá, por tomarte ese tiempo. Sabemos que estás viviendo una situación particular en Latinoamérica, y como te dije hoy telefónicamente, te agradecemos que te tomes este tiempo. Doctor Alón, si nos escucha. Bien. Doctor Alón, si nos escucha, por favor, active su micrófono. Ahí ya lo vemos a Luis, pero tenemos, si tenemos por ahí alguna pregunta, Cristian, podemos hacerla mientras tanto. Sí, excelente. Tenemos una consulta de uno de los colegas. Dice, soy de la ciudad de Quevedo. Acá hay cualquier cantidad de pacientes que han fallecido por infarto en sus casas porque tenían miedo de ir al hospital. ¿Qué opinión le merece, doctor Costabel? Bueno, creo que sí, eso es una gran lástima, y cuando hablamos con colegas de Italia o España, ven una situación que les preocupa, porque hoy por hoy un paciente que tiene una muerte en su domicilio en una situación de pandemia probablemente se asocie con el COVID, pero en muchas ocasiones probablemente no lo sea, y como vimos que pasa en Nueva York, los paros cardiorrespiratorios en domicilio son altos. El segundo punto es que tenemos que insistir a nuestros pacientes sobre que ante los mínimos síntomas que hagan pensar en síndrome coronario agudo, tienen que consultar. Si el servicio de emergencias no responde, porque el servicio de emergencias en realidad puede estar saturado, como hoy me contaba Luis que pasa en Guayaquil, que el servicio de emergencias no responde, o lo que contaban colegas en España, que el servicio de emergencias no podía responder. Bueno, ahí, en contra de lo que siempre dijimos, ante esos síntomas hay que ser transportado al hospital de la forma que pueda hacerlo lo más rápido posible. Creo que ahí Luis él tiene algún problema con su micrófono, me parece. Luis, te estamos viendo perfectamente, pero por alguna razón tu micrófono se silencia. Mientras tanto, Juan Pablo, mientras intentamos solucionar este inconveniente técnico, les pedimos disculpas a todos. Vamos a realizar otra consulta de la audiencia. Acá nuestro colega nos comenta cuál es la conducta a seguir sobre el dolor precordial ante la dificultad de realizar exámenes de laboratorio y de imágenes. Bueno, en distintos lugares del mundo se han tomado distintas conductas en relación a esto, pero ante el dolor torácico creo que necesariamente nuestro paciente tiene que realizarse un electrocardiograma. Ese es el primer punto, digamos, para descartar la presencia del supradesnivel del ST, que eso lo transforma en una emergencia y una necesidad de recibir una terapia de reperfusión. Así que eso es lo mínimo que tenemos que hacer. El análisis de sangre sería complementario en relación a eso. No hay presencia del supradesnivel del ST. Bueno, el análisis complementario nos puede decir si hay un marcador de daño. Con marcador de daño positivo es un riesgo para el paciente, con marcador de daño negativo es un riesgo distinto. A ver si tenemos la suerte de escuchar a Luis. ¿Doctor Alón nos escucha? Sí, lo escucho ahora. ¿Me escuchan ustedes? Sí, perfecto. Le agradecemos por su tiempo.
No, por favor, es que un poco la falta de práctica en esto. Mire, primero quiero agradecer a Megalabs la invitación para participar en este webinar. Dos, la verdad, felicitar a Juan Pablo Costabelli y a la doctora Candielo por la presentación. Me gustó mucho las curvas que presentó la doctora Candielo. Yo quisiera hacer una pequeña acotación, porque nosotros, Ecuador, Guayaquil, es el foco endémico del Ecuador y tiene hasta ahora casi 6.000 muertos. Contrasta con las otras provincias y hay que hacer varios acápites. Primero, el peso de esos pacientes lo soportó la seguridad, lo está soportando la seguridad social, el Hospital de Seguridad Social y mi hospital, que es el Hospital Luis Bernaza. Nosotros tenemos mucho impacto, tanto así que 30-40% de nuestro personal sanitario, enfermera, técnico, está contagiado o está de baja. Y algunos pacientes, digamos, son médicos realmente. Si nosotros vemos el análisis del Colegio Médico del Guayas, de la provincia de Guayas, ellos informan 59 muertos médicos. Cuando uno analiza eso, uno inicialmente ve que por qué fue el foco pandémico en Guayaquil. Porque muchos de esos pacientes de Italia y de España, de hecho el paciente cero COVID venía de España, esos pacientes llegaron y nosotros no estábamos preparados para eso. Inicialmente pensó que una virosis simple o que sea, y en las primeras 10 días, primeras de semana, no tuvimos las precauciones que tenía y aparte no había los elementos como tanto. Entonces el impacto fue terrible y si nosotros nos unamos a eso, nos unimos al hecho de que hay mucha población en el sur de la ciudad que trabaja del día a día, no se respetó la cuarentena cuando tardíamente se tomó. Entonces, eso ha justificado en gran parte por qué el impacto tan grande y cómo las otras provincias tuvieron chance de, digamos, aprender los errores que tuvo Guayaquil. Con respecto a la tasa de lo que dice Juan Pablo, me parece brillante, no es que los infartos han disminuido, los infartos es más, han aumentado. Está previsto que la provincia del Guayas, que es una provincia muy grande, tiene 2.000 pacientes que mueren en toda la provincia. Y la mortalidad ahora son 4.000 pacientes. Entonces, el paciente que es cardíaco tiene miedo de ir al hospital por contagiarse. Entonces, ese paciente tiene dolor, tiene molestias y a su vez muere en su casa. Entonces, la cantidad de muertos oficiales, si nosotros vamos a las estadísticas del Estado, es 5%, pero la mortalidad que tenemos realmente es más alta, se aproxima a España, tal vez un 12%. Entonces, eso es una realidad que hay que analizarla. Entonces, ¿por qué el hospital está enfocado a COVID? Porque está lleno de COVID, hasta los mismos enfermeros. Y segundo, porque el paciente cardíaco tiene miedo de ir ahí. Imagínese usted un paciente que tiene una apendicitis en este momento, que es una urgencia. Piensa 3 y 4 veces antes de ir al hospital. ¿Y qué pasa? Probablemente muere en su casa. Entonces, estamos en una realidad de temor, tanto de la población como el personal de sanitario para poderlo atender. Entonces, en las curvas que el doctor presentó Candielo, nosotros vamos a ver que la tasa de telemedicina que consulta por hipertensión es alta, dolores precordiales son altas, taquicardia, palpitaciones, porque se une la parte económica, la cuarentena, el entrega y el hecho de que la gente tiene deudas y no tiene ingresos. Entonces, yo creo que la mortalidad ha aumentado. Pero ¿quién le va a hacer una autopsia a un paciente que sospecha que tuvo COVID o no? Si hacerle una fibroscopía es un riesgo. Intubarlo ya es un riesgo alto. Es terrible. Es una calamidad que espero que ustedes no logren llegar a este punto que ya hemos llegado nosotros. Por suerte parece que la curva nuestra se empieza a aplanar. Luis, ¿cómo haces tú con los pacientes que te consultan por arritmias, que te consultan por dolor de pecho? ¿Cómo lo estás manejando en esta situación de emergencia que te toca vivir? Uno de los puntos, como dice el doctor que hizo la pregunta, el examen físico es fundamental y uno no puede obviarlo por la cuestión esta de, digamos, que está hablando por teléfono, aparte que legalmente es un problema. Por ejemplo, hoy me llamaba un paciente que tenía diarrea y yo le tengo que decir, bueno, busque que le ponga un suero, tal cosa, pero es muy difícil esa cuestión. Entonces, ¿qué es lo que se hace ahí? Tú ves primero qué edad tiene el paciente. Si el paciente es joven, sin antecedentes de importancia, probablemente tiene taquicardia o palpitaciones por estrés. ¿Cómo lo compruebas? Le pregunta, se puede tomar la presión, se toma el pulso es regular, es irregular, se marea, le falta el aire. Es decir, hace una semiología
telefónica. Le dice, acuéstese, le falta el aire, se ahoga, entonces uno ve ahí. Entonces la cantidad de ansiolíticos que uno receta ahora es altísima por estos problemas que yo te he citado. Entonces uno comienza, entonces uno ve paciente mayor, tiene antecedentes cardiológicos, el tipo le duele el pecho, entonces tú ya comienzas a ver la cuestión. Entonces acá se ha desarrollado, como todo, un servicio, lógicamente privado, en la cual te van a hacer electro a domicilio, o te van a sacar sangre a domicilio, o te van a sacar la muestra de sangre de COVID a domicilio. Lógicamente, ¿cuál es el problema de eso? Que es el paciente que logra pagar. Entonces paga, va una persona vestida como astronauta, le hace el electro, le saca la sangre o lo que sea, entonces, pero eso en zonas que tienen dinero. ¿Qué pasa con un paciente que está en una zona que no tiene dinero o no tiene los recursos? Probablemente no puede. Y como tiene miedo de ir al hospital, ese muere en la casa. Entonces hemos visto y somos tristemente famosos por tener los muertos que lo ponen en la vereda. Pero ese paciente refleja que el tipo no puede trabajar, no puede para enterrarlo a su paciente y a su vez lo deja en la vereda, cosa que ha sido terrible. Eso refleja áreas muy pobres que no tienen ni siquiera plata para enterrarlo o acaso tienen miedo de llevarlo y espera que la policía lo recoja y que el gobierno lo entierre. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que en telemedicina, como decían otros participantes, uno puede hacer ciertas cosas. Cuando ve que la cosa no es, le dice, bueno, lamentablemente tiene que ir. Entonces, en el hospital mío está habilitada áreas para COVID y tiene áreas para no COVID. Entonces uno cuando ve que el paciente no tiene COVID, lo lanza acá. Pero el paciente, el médico que está atendiendo y la enfermera, ese paciente que se supone que no consulta por COVID, está con todos los sistemas de protección, porque no sabe si es. Recuerden que esos 58 médicos que le he dicho que dice el Colegio Médico del Guayas que han muerto, son pacientes de consultorio la gran mayoría, no son pacientes intensivos. Ese paciente se enfrentó, ese médico se enfrentó a un paciente asintomático que después usó ser COVID. Hay muchos pacientes que han muerto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros al volver al consultorio, cuando levante la cuarentena, tendremos que tener medidas de protección, porque tú no sabes diferenciar quién es asintomático y tiene COVID. ¿Se da cuenta? Entonces, la telemedicina es una ayuda, pero hasta un punto. Estoy de acuerdo con lo que dices, Luis. Incluso se ve en distintos lugares del mundo que el personal de salud es uno de los que más contagios tiene. La exposición que tenemos es mucho más alta, entonces parece claro que hay que tratar a todos los pacientes como sospechosos hasta que se demuestre lo contrario, y ahí las medidas de protección, pero como vos dijiste en algún momento y hoy charlamos por teléfono, también hay que tener ese material de protección para poder usarlo, no solamente saber cómo usarlo, sino tenerlo, ¿no? Mira, en mi hospital, hemodinamia, los 4 hemodinamistas, 2 tienen COVID. De los cirujanos cardiovasculares, que son 5, 3 tienen COVID. El personal de enfermería, 40%. ¿Se da cuenta? El personal médico, que trabaja en áreas ahí, residentes, 40%. Conclusión, el servicio de cardiología no acepta paciente porque está desarmado. Es la realidad. Entonces, pero el hospital de la Seguridad Social, que son 2, y nuestro hospital, que es un hospital grande, muy grande, soporta el peso de todo lo ahí. Porque las clínicas pequeñas, privadas, no tienen la capacidad de ventiladores ni esta infraestructura. Y nadie está preparado para este tipo de pandemia. Realmente ha sido un impacto muy grande. Yo espero que las otras provincias aprendan de nuestros errores para que no pasen por esta que pasó Guayaquil. Terrible. Gracias por tu testimonio, Luis. Ahí me dicen que en Cuenca el doctor Wilson Brazales también tiene algún comentario para hacer. Creo que puede ser muy valioso en relación a lo que decía Luis de contar experiencias en otros lados. Wilson, si nos estás escuchando, deberías poder activar tu micrófono. Sí, doctor. Ahí estás. Wilson, ahí no se escucha. Lo escuchamos muy bajito, doctor. Ahora sí, perfecto. Creo que... Doctor, ¿nos escucha? Estamos teniendo inconvenientes con el audio del doctor Brazales.
Muy buenas noches, desde Cuenca, Ecuador, les saluda el doctor Brazales. Bienvenido, doctor. Hoy muy espectacular cada una de las reuniones. Realmente me voy a referir al tema del doctor René Vicuña, la etoxusamida ya se usó en México en coronavirus, pero no tuvo ya el éxito de la cloroquina, de la hidroxicloroquina. Eso en la primera parte. La segunda parte es, comparto muy bien con el doctor Juan Pablo sobre lo que produce en el corazón y la disnea aguda compatible con cor pulmonar agudo o un edema agudo de pulmón, que puede ser también considerado una hipertensión pulmonar primaria. Por eso que el paciente que no estaba acostumbrado a esto es que produce una desaceleración muy rápida en su salud. Tuve un paciente similar al que contó el doctor Juan Pablo, 54 años de edad, vino de Estados Unidos con disnea en la calle, llegó a mi consultorio con troponina elevada, las transaminasas elevadas, PCR elevado, no se conocía porque esto fue a mediados de febrero, no estaba la epidemia en Ecuador y fue intervenido con cateterismo, coronarias normales, le tratamos con heparina, de entrada heparina sódica, y le mantuvimos con heparina de bajo peso molecular durante 7 días. Dios mediante, el paciente se recuperó. La placa pulmonar fue una sorpresa para nosotros porque nunca habíamos tenido una placa con una neumonía muy atípica. Y cogiendo todos esos datos, yo creo que ese paciente tuvo un coronavirus. La otra es que comparto con ustedes la mortalidad de los pacientes por el quédate en casa a nivel cardiovascular debe estar muy alta y se está confundiendo y aumentando la epidemia. No todos son coronavirus. En la ciudad de Cuenca todo está controlado, pero yo comparto con ustedes que la muerte de pacientes con enfermedad cardiovascular ahora, al momento, es por no ser auxiliados tempranamente o por no ir muy tempranamente a los centros de emergencia. Muchas gracias. Las charlas cada una mejor que otra. Un abrazo a la distancia y quedémonos en casa. Muchas gracias, doctor Brazales. Aprovecho, Cristian, ya estamos en horario para cerrar y recordarles a la gente que Megalabs Ecuador ha desarrollado esta página que pueden ver aquí abajo. En esa página nos han dado lugar para poder compartir información que generada por nosotros y que está en la página y que ustedes la pueden ver. En ese lugar hay mucha información relacionada al COVID. Entendemos que hoy la cantidad de información, hoy charlábamos tanto con Luis como con René, de que entramos en la web y la única información que hay es COVID y no sabemos bien de dónde leer. Bueno, hay un equipo dentro de Cardiología Hoy que se encarga de filtrar esa información y tratamos de filtrar esa información y ver realmente qué puede ser productivo y qué puede ser menos productivo. Así que los invitamos, y también los invitamos a nuestro próximo webinar. Los webinars en realidad tienen como fin encontrar este espacio, un espacio en donde nosotros podemos discernir y bucear en la información y entender qué nos sirve y qué no nos sirve. Y creo que lo más importante es esto que hemos hecho, que es compartir nuestras experiencias, porque es lo que nos permite avanzar, y eso es una de las cosas buenas que tiene la medicina. Así que te dejo, Cristian, para el cierre. Perfecto, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, estamos en tiempo, les agradecemos mucho por habernos acompañado, esperamos que hayan tenido un momento de intercambio académico entre colegas agradable. De mi parte fue un gusto asistir a esta reunión, y doctora Candielo, Alfonsina, no sé si querés dar unas palabras. No, Cristian, simplemente agradecerles a todos los participantes y los asistentes, han sido casi 220
colegas que nos han acompañado, así que simplemente agradecerles a todos ustedes, abrazarlos, como dijo el doctor, a la distancia, y ojalá que todo esto transcurra de la mejor manera posible para todos y que termine pronto. Perfecto. Nuevamente, gracias a Megalabs por generar este espacio y esperamos que nos acompañen en el próximo webinar. Les mandamos un saludo y que tengan buenas noches. Me oyeron en todo el mundo. Mira, no le dijimos a Celino que